Superior. La Universidad del Siglo XXI, panorama regional y nacional, bajo la coordinación del señor doctor Fidel Ramírez Prado, rector de la Universidad de las Peruanas, presidente de la Fundación Virtual Educa Andina por Perú. El aplauso para recibirlo y saludar su presencia. Con la intervención del doctor Claudio Rama en el panel. Saben y recuerdo con ustedes que él es investigador, profesor, consultor, exdirector del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, especialista en educación a distancia y en marketing, máster en gerencia educativa, tiene un posgrado en Derecho de Autor y Propiedad Industrial, doctor en Derecho, recibió 2 veces premios nacionales de su especialidad. De igual manera con nosotros el doctor Gerardo Aizanova, exministro de Educación de Perú, profesor de educación secundaria en sus primeros años profesionales, con especialidad en planificación de la educación, graduado en la Escuela Normal Superior, con estudios de posgrado en el Centro de Altos Estudios Militares, el Instituto de Desarrollo Social de SAL en Chile, el Instituto Internacional de Planificación de la Educación en París, Francia, y la Escuela Superior de Administración de Negocios CESAN. El doctor Aizanova, profesor en la Escuela Normal Superior del Perú y en el Instituto Pedagógico Nacional en Caracas, Venezuela. Ha sido director general de la Oficina de Planificación Sectorial en el Ministerio de Educación de Perú, organizador de la Oficina de Registro Central y de la Dirección Universitaria de Planificación en la Universidad de San Marcos, especialista principal del Departamento de Asuntos Educativos de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., ministro de Educación del Perú, antes viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. El doctor Gerardo Aizanova del Carpio en el panel. Gracias. De igual manera, ayer estuvo el doctor Fernando Gamboa, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigación que versan sus líneas de interacción humano-computadora, ha coordinado más de 20 proyectos multimedia transferidos exitosamente tanto a empresas como a instituciones educativas nacionales e internacionales. El doctor Gamboa es profesor y tutor de maestría y doctorado en los posgrados de Ciencia e Ingeniería de la Computación y Ciencia de la Administración, co-coordinador del programa Tecnologías para la Educación, dentro del marco del macroproyecto Tecnologías para la Universidad de la Información y la Computación, responsable del Grupo Académico Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación, Aula del Futuro también. Así que renovamos nuestro cariñoso saludo al doctor Fernando Gamboa. Y hoy en el panel nos complacemos en anunciar al doctor Agustín Aya de la Torre de la Rosa, sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Desarrollo Económico en la Universidad Internacional de Andalucía y doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de Nijmegen en Holanda, diputado en 2 periodos. Integró la Comisión de Economía y Relaciones Exteriores del Congreso de la República, presidente de la Asociación Civil Foro Democrático, miembro de la Dirección Nacional Política del Partido Aprista, presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, docente ordinario en la Cátedra de Sociología del Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinador de la Maestría en Política Social. Saludamos al doctor Agustín Aya de la Torre de la Rosa. La Universidad del Siglo XXI, panorama regional y nacional. Conducción, el doctor Fidel Ramírez Prado, presidente de la Fundación Virtual Educa Andina. Adelante, doctor. Queridos amigos, colegas rectores, vicerrectores, decanos, alumnos, invitados a este evento tan importante. La Universidad del Siglo XXI, su panorama regional y nacional, será tratado hoy día por excelentes maestros que ustedes tienen al frente y han sido presentados, y cabe hacer
la mención a lo que ha significado en el siglo XX y hacia atrás la universidad y el tremendo avance tecnológico que ha surgido en los últimos tiempos. Ahora se está hablando ya con mucha propiedad del sistema virtual. Hace 100 años ya se trabajaba en Sudáfrica con universidad a distancia, hace 100 años. De tal manera que es bueno reflexionar en estos temas, que quienes no lo comprenden creen que todo es malo. El alumno presencial o en el sistema virtual será malo si no estudia. La universidad no hace al alumno, el alumno hace a la universidad. Por eso en estos avances científicos y tecnológicos, ayer han podido ustedes comprobar los satélites que han sido lanzados desde los trabajos realizados por nuestras universidades peruanas, dentro de ellas la Universidad de las Peruanas. Y en este avance de hacer los intercambios con universidades, ayer en un salón privado, la Universidad de las Peruanas ha firmado con el embajador de la OEA la suscripción de un convenio que permite que nosotros bequemos a universidades de países extranjeros y que la OEA, en el consorcio de universidades, nos permita que nuestros alumnos vayan también becados a estos países. Entonces, todos estos temas que nos vamos vinculando a las universidades, procuramos ir acorde con estos avances. Ayer ustedes han escuchado a uno de nuestros colegas lo que significa la doble titulación, lo que hace posible que universidades americanas puedan firmar convenios con universidades de otros países. Pues les hago conocer que, por ejemplo, en Estados Unidos, los institutos tecnológicos que se llaman college tienen carrera de 2 y de 3 años. Estos institutos, cuando se acreditan y hacen 3 licenciaturas universitarias y luego 3 maestrías, pasan a funcionar exactamente como universidades. Y los que quieran se cambian de nombre, de college a university. La Universidad de las Peruanas ha comprado el Key College, que está en Fort Lauderdale, en Miami, y a través de él ya tenemos 3 carreras universitarias y estamos proyectando ya para acreditar 3 maestrías, y con eso se pasará a llamar College University, de propiedad de la Universidad de las Peruanas, que en convenio con nuestra universidad podrá tener doble titulación. Pero el tema es que no he venido a hacer propaganda, solamente a informarle esta pequeña parte, y ahora sí vamos a pasar a dar la palabra a los maestros que ya fueron presentados, que ustedes saben todo el bagaje de conocimiento y experiencia que tienen, y que, por ejemplo, con el primer expositor, nuestro querido amigo Claudio Rama, que tiene tanta experiencia en su trabajo en UNESCO y ahora como asesor del Consejo Superior Universitario en Ecuador, que ya quedamos con él, con nuestros vicerrectores y nuestro directorio, lo visitaremos para ver cómo anda las experiencias en Ecuador, y ya nos ha ofrecido prepararnos la visita, y estaremos también observando estas experiencias y trayendo para nuestros profesores y para nuestros alumnos todos estos adelantos, todos estos avances. Sin más preámbulo, vamos a presentar a Claudio Rama, quien
como ya se dijo, es economista, magíster en administración, doctor en educación y derecho. Fue director en educación del Instituto Institucional de UNESCO y sobre todo vamos a escuchar sus palabras, sus experiencias y con esto damos inicio a esta importante conferencia. El control del... Por favor, las ayudas que necesite nuestro amigo Claudio. Muy buenas tardes, pero yo pediría el control del PowerPoint. ¿Hay un aparatito para poder? ¿Dónde? Muy buenas. ¿Quién me da el aparatito para poder controlar las láminas? Entre los 528, ¿alguno lo tendrá? ¿Quién lo tiene? Mi querido profesor de San Marcos, ¿usted se paró? No, lo está buscando. Bueno, sí, yo pedir. No, son 3 láminas que hay nada más. No hay un aparato para cambiar, quiero un puntero. Me dijeron que había un puntero de luz. A ver allá el muchacho que está, el aparato que tú me dijiste que había. Allí. Démelo. Vamos a ver. Y para cambiar las láminas, siempre en las reuniones donde hay tecnología, estos temas aparecen. Y de alguna forma expresa que todavía no tenemos la comprensión y las capacidades de asumir lo que son las nuevas realidades en materia de educación superior y en materia de una vida y de una dinámica que quiero referir, que es un mundo de tecnología. Hoy nosotros no podemos no estar viviendo esta dinámica y asumiendo estas realidades, y son desafíos. De alguna forma, cuando tengo este aparatito es que de alguna forma aquí hay una simetría, una diferencia entre cómo camina el mundo y cómo cada uno de nosotros estamos caminando, y así esta digitalización de cámaras fotográficas es una realidad. Pasemos ya a la primera lámina, a ver dónde está. ¿Quién cambia aquí? Que levante la mano el que cambia. Bueno, ahí está. Que levante la mano primero, a ver. Usted es el que le cambia, perfecto. Y está identificado y usted es el responsable del cambio de las láminas. Ok. Esa es la primera tarea de la educación. Se evalúa, se controla y se fijan los procedimientos. Y obviamente se fija el responsable. Nosotros quiero empezar ya en este corto tiempo que nos da la oportunidad Virtual Educa y el querido amigo rector Fidel, con el cual te agradezco mucho. Hace ya muchos años que tenemos trabajos conjuntos, ideas, discusiones, siempre estamos inventando proyectos. Fidel me inventó y me propuso en el año 2006, ¿por qué no vas a fundar y yo te apoyo una universidad en República Dominicana? De alguna forma, desde aquellos tiempos estamos inventando ideas, algunas se realizan, otras no, esta es una concreta. Nosotros estamos, amigos, en un cambio tecnológico del estilo de los chinos, cambia la humanidad, cambia el sistema, y es lo que yo llamo un nuevo modelo económico societario. Para algunos le llaman la sociedad tecnotrónica, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad postindustrial, sociedad del capitalismo cognitivo, muchos nombres hay. Pero esto es un tiempo histórico de una nueva fase en los sistemas económicos y mundiales. Es una fase que se caracteriza por un modelo schumpeteriano. Aquí hay muchos economistas, seguro como yo, y saben lo que es la innovación creativa del schumpeteriana. Todos los días hay una innovación y eso marca la economía y la dinámica. No se crece por más productos, por más trabajadores, por más tierra, sino por productividad y eficiencia. Lo segundo que marca este escenario es un escenario orientado a la creación del conocimiento. Y esto va a ser lo que vamos a reflexionar. Ya no es la expansión del conocimiento actual, no es comparable con lo que estaba pasando anteriormente. Una economía y una sociedad que crecen por innovación, crecen también por la expansión del conocimiento, y eso es lo que marca la expansión de la educación, la expansión de los posgrados, la expansión de los doctorados, la expansión de un escenario vinculado al aumento del conocimiento. Esto cambia los mercados laborales. Hoy
La posibilidad de tener empleo, la posibilidad de tener trabajo productivo está asociado a cuánto es el nivel de capital humano y de formación que tienen las personas. Es directamente proporcional. Teoría de capital humano cada vez más fuerte en el sentido de que cuanto más estudios, el salario es directamente proporcional. Tenemos al mismo tiempo, eso se reafirma en un modelo que no es la cadena de trabajo, digamos, típica que llamábamos de Chaplin, sino a un esquema vinculado a la microelectrónica y a la programación informática. Todos los sectores, todas las áreas de la sociedad, todas las áreas de trabajo están pasando a ser asociadas a la microelectrónica y a la programación informática. De la cámara fotográfica a las cámaras digitales, de las cadenas de montaje chaplinescas a las máquinas de robot automatizadas. Todo está pasando del analógico a lo digital. Y este es un escenario que está transformando también nuestra relación con la tecnología. Cambia la lámina. En este escenario, de alguna forma, tenemos un contexto de transformaciones en los sistemas educativos y en las transformaciones de los paradigmas laborales. De alguna forma, la educación en América Latina, en este contexto, está cambiando enormemente. 6 fuertes tendencias y transformaciones. De la transformación que nos interesa referir es aquella que refiere a la virtualización y a la incorporación de tecnología. La masificación, la regulación, la diferenciación, la mercantilización, la internacionalización, son grandes tendencias que marcan los sistemas universitarios. Pero queremos centrarnos en lo que es la virtualización. Hoy la virtualización no es una moda, no es una mera tendencia de los sistemas universitarios. Es la base central de la transformación de la sociedad y de las formas de adquirir conocimiento, de utilizar el conocimiento y de trabajar. Quien no tiene los componentes de conocimiento, el manejo de la información, el manejo de los sistemas informáticos, la vida asociada a lo digital, no tiene capacidad de convivir en el mundo contemporáneo. En este contexto, en los últimos 10 años, nosotros hemos tenido un decrecimiento de la tasa de crecimiento de la matrícula. ¿Qué significa? En los años 80 y 90, la matrícula universitaria ha venido creciendo mucho, mucho. Y hoy nada tiene que ver los sistemas universitarios con lo que fue hace 20 años. Pero desde los 2000, el crecimiento cada vez es menor. ¿Qué está pasando? No nos estamos dando cuenta, pero el crecimiento del sistema universitario es cada vez menor. Y eso marca los problemas en América Latina. En los últimos 10 años nuestro crecimiento global cada vez es más pequeño, cada vez se crece menos. Este es el gran desafío del sistema universitario y de América Latina a términos de futuro. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos continuar expandiendo los sistemas universitarios? Porque sin la transformación de los sistemas universitarios no habrá mejoramiento de las condiciones de ingreso de las familias en América Latina. Este escenario, de alguna forma queremos plantearlo en la problemática contemporánea para entender qué está pasando hoy, y muy rápido. Nosotros hemos cambiado en los últimos años por la expansión de China, por la India, por la ex-Rusia, que han expandido la demanda de los productos de exportación. Materias primas ha sido nuestro eje de vida en los últimos 10 años. Y ahora se está acabando, y ahora el problema es más complejo. Este crecimiento de los últimos 10, 15 años de materias primas y de ingresos petroleros y de ingresos mineros, de cobre, de soja, de carne, de lo que fuera, cambió el continente. Nunca hemos crecido lo que ha crecido América en estos años, y también Perú. ¿Va a continuar este crecimiento a futuro? ¿Alguien cree que vamos a seguir vendiendo cobre, lana, arroz, trigo, maíz indefinido y que los precios van a ser lo que fueron en el pasado? No, queridos. Este crecimiento nos permitió el crecimiento del Producto Bruto, un crecimiento de las capas medias, un crecimiento de los niveles de consumo, un exceso de consumismo hay veces. Este contexto está planteando lo que llaman los especialistas la trampa del ingreso medio. ¿Qué significa? Si no cambiamos y continuamos en la incorporación de capital humano, si no cambiamos los perfiles de una producción primaria exportadores, no tendremos posibilidades a futuro. Esto es la trampa del ingreso medio. Esa trampa existía hace 2 años. Era cada vez mayor, había que cambiar el perfil. No podemos seguir siendo la producción de materias primas que éramos antes. No hay perspectivas de largo plazo. Y al mismo tiempo las sociedades son más complejas. Esto le pasó a todos.
A todos pasaron a tener que incorporar conocimiento y capital humano. Pero esto, de alguna forma, no se puede hacer por 4 causas fundamentales. Baja competitividad de las economías, escenario muy complejo de los mercados laborales que no son eficientes, escaso capital humano en nuestros países e ineficiencia de la regulación. Y eso plantea los desafíos de las reformas universitarias contemporáneas. Lo que quiero plantear claramente es cuáles son estos desafíos. Nuestros desafíos son aumentar la cobertura y nuestro desafío es aumentar la calidad. No es posible llegar a tener el desarrollo con los niveles tan bajos de capital humano, en cantidad y en calidad. Este es el desafío de los sistemas universitarios. Este es nuestro problema y este es el dilema de la política pública. Cómo aumentar la equidad para aumentar la cobertura y cómo aumentar la calidad porque los aprendizajes son muy bajos. Y de alguna forma implica mayor regionalización, mayor equidad, mayor diferenciación institucional y sin lugar a duda posgrado, investigación y pertinencia. Este es el desafío. Cómo aumentar la equidad y cómo aumentar la calidad. Y lo que queremos plantear es que esta opción es la opción de la tecnología. La única forma que le corresponde a la posibilidad para aumentar la cobertura es la educación a distancia, es la educación virtual. Pero también la única forma para aumentar la calidad es la digitalización de los procesos de enseñanza, el apoyo en plataformas, la virtualización del trabajo, la creación de sistemas de simulación, la transformación de lo tradicional que es la tiza y la lengua y el pizarrón que marcan nuestras aulas. La tecnología es solución y lo ha sido siempre. No habría el crecimiento de la economía, de nuestro nivel de vida en los últimos 500 años, si no tendríamos la tecnología, de la mano que nos salió del mundo campesino gracias a la tecnología. Esto implica innovación, tecnologías, internacionalización. De alguna forma, creo que aquí el desafío al final no es solo meter tecnología. Aquí para mí hay 3 desafíos. Reingenierías institucionales muy fuertes en las instituciones, en la vida de la sociedad, en la dinámica de funcionamiento para meter toda la dinámica de lo que es la digitalización. Segundo, cambios en la política regulatoria. Y tercero, que es lo más importante para nuestras cabezas, es el cambio del paradigma de nuestras ideas. Y quiero poner 3 desafíos de lo que es la última lámina, los cambios en los paradigmas. Cosas que para mí son mentiras. Que la calidad es presencial y docente. Eso es mentira. Lo segundo, que el trabajo docente es directo sobre el estudiante y es la única forma. Es mentira. Y la tercera, que la institución es un edificio. Esos son paradigmas, cosas que están en nuestra cabeza. Lo presencial es la calidad. Si el edificio es grande, la universidad es muy buena. Y que el trabajo docente, la única forma es trabajo docente directo para que el estudiante aprenda. Y yo quiero plantear que hoy la modalidad, como también lo dijo el rector, no determina la calidad, al contrario. La calidad no tiene nada que ver con la modalidad, sea presencial, a distancia, virtual o submarina o satelital o cósmica. No hay nada que ver entre la forma y la calidad. Lo segundo, que el trabajo docente no refiere a lo que se hace sobre el estudiante. Porque el estudiante hoy tiene que autoaprender, no hoy, siempre. El autoaprendizaje es la base. El autoaprendizaje y el docente es la creación de condiciones, de recursos de aprendizaje, de sistemas que permitan el autoaprendizaje. Y eso cada vez más es no trabajar directamente, sino en la preparación, en la programación, en los recursos de aprendizaje. Y finalmente, el aprendizaje es personal. No se aprende yendo al aula, ni se aprende la calidad porque la silla sea buena, mala, o aire acondicionado, o la calefacción, o que efectivamente la pintura sea blanca, negra o roja, o haya alfombra, como hoy miden algunos sistemas de evaluación. El aprendizaje es donde sea, y es lo que llama ubicuidad del aprendizaje. Al final, estamos en un nuevo escenario tecnológico y global. Es el desafío de América Latina para cambiar. Y eso cambia porque cambia nuestra cabeza. No solo la política, la cabeza. Y la cabeza son las creencias que tenemos como si fueran parte de verdades. Y la primera creencia es que la presencialidad es calidad, que el trabajo docente solo debe hacerse directamente frente a un estudiante y que una calidad es una institución. Hoy
Puede haber calidad en lo virtual, en una institución que sea meramente un hosteo y que de alguna forma la gran calidad puede ser un profesor que no está con el estudiante, ni lo conoce, sino solo prepara recursos de aprendizaje, prepara clases, organiza los exámenes y de alguna forma el proceso hace un autoaprendizaje. Este es un desafío, apenas unas ideas para discutir, apenas unas ideas para debatir, pero es el mundo del futuro, la innovación en un sistema que nos incorpora nueva tecnología. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a Claudio, que nos ha permitido cumplir también con el tiempo. Es bueno darles a conocer a ustedes que cada expositor tiene 15 minutos y que luego entraremos también a una etapa de preguntas. Corresponde ahora escuchar a nuestro distinguido maestro, exministro de Educación, un asesor de lujo que ha tenido la Universidad de las Peruanas y que sigue contando con sus consejos, don Gerardo Aizanoa del Carpio. Tiene la palabra, por favor. Buenos días todavía. Señor doctor Fidel Ramírez Prado, rector de la Universidad Las Peruanas, queridos colegas de disertación, Claudio Rama, a quien saludo con afecto y recuerdo nuestros trabajos en América Central cuando colaborábamos con la UNESCO. Doctor Fernando Gamboa y doctor Agustín Ayala Torre, señores vicerrectores, decanos, docentes de la Universidad de Las Peruanas, estudiantes de la misma universidad, señoras y señores. Me toca hacer una exposición sobre los fines, los desafíos que tiene la universidad en el siglo XXI. Este es un tema muy amplio y muy profundo. Sería imposible exponerlo en 15 minutos. Entonces, he escogido 3 temas. Uno, el desafío de la naturaleza cambiante del empleo, en primer lugar. Ya lo dijo Claudio, el mundo está cambiando y los empleos también varían. El segundo, ¿qué cosa entendemos por competitividad? Y aquí hay algunos datos que desafían al Perú. Y por último, la creación de una nueva tecnología, que es la tecnología consciente. Esto es lo último que ha aparecido en el mundo. En primer lugar, diré que hay una convergencia de cambios en tecnología, demografía y evolución humana. Estos 3 elementos están modificando sustancialmente la forma de ganarse la vida. Los avances tecnológicos han superado significativamente las concepciones de tiempo y de distancia, orientando el trabajo hacia actividades económicas intensivas en conocimiento. La enorme generación de datos e información y mayor interconexión entre personas e instituciones han cambiado radicalmente la forma en que los seres humanos interactúan entre sí y cómo se vinculan con su pasado, su presente y su futuro. Y esto es un elemento estratégico para considerar la educación a distancia. Los cambios demográficos han alterado la demanda y oferta de bienes y servicios de forma muy sesgada. Para el 2050 seremos 50 millones de peruanos y la población de 9 millones en solo 35 años. A los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, le costó 100 años duplicar su población. A nosotros, los latinoamericanos, nos va a costar solo 35 años. En el Perú hay 7 millones y medio de niños, 32.600.000 en edad de trabajar y 8.700.000 adultos mayores. Como lo dijo Claudio, ya la juventud tiene un lento crecimiento y está aumentando la población de tercera edad. Como lo dije, mientras que en Estados Unidos y Europa se necesitó un siglo para duplicar su población, para América Latina solamente esto requerirá 30 años. O sea que estamos teniendo un envejecimiento prematuro.
La evolución biológica puede ser dirigida mediante modificaciones genéticas favorables, con el uso de tecnologías electromecánicas, que mejoran las capacidades humanas, aumentan significativamente la esperanza de vida e incrementan los desempeños laborales. Las tendencias apuntan hacia el reemplazo de trabajadores por la automatización, porque los trabajadores desplazados tienen que migrar hacia otras actividades laborales más complejas, que exigen mayor especialización o dominio de capacidades interdisciplinarias. La máquina está reemplazando al ser humano. Entonces el ser humano está obligado a emigrar a otras formas de trabajo, generalmente concepciones de creación, de invención. ¿Qué está pasando en el Perú en este momento en cuanto a competitividad? Definiendo competitividad, diremos que es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Y para evaluar esta competitividad se utilizan diversos indicadores, tales como desempeño de instituciones, cómo se comporta la sociedad en cuanto a sus instituciones, los colegios profesionales, los políticos, los empresarios, en fin. Calidad de infraestructura, cómo están nuestras carreteras, cómo están nuestros proyectos de irrigación, en fin. Un entorno macroeconómico, esto dice con mucha relación a los tratados internacionales, la salud, la educación primaria, la educación superior y capacitación. Aquí hay tres elementos: la educación primaria, la educación superior tecnológica y la educación superior universitaria, y junto a todo ello la capacitación. También en competitividad se entiende la eficiencia del mercado de bienes, cómo transamos nuestros bienes en compra y venta. La eficiencia del mercado laboral. Sí, las universidades, los centros de formación están formando a los futuros trabajadores, y si estos responden a las exigencias del trabajo. El desarrollo del mercado financiero. Aquí tengo que hacer un apunte. En la última reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se arribó a una conclusión: ya no más migración de capital externo. La economía se va a dinamizar mediante a la extensión de los productores y los consumidores a nivel interno. ¿Sí? Volvemos a una etapa en que vamos a depender de cómo está nuestro mercado interno, y aquí el Perú tiene un gran desafío. Luego, la preparación tecnológica y la innovación. Anoten ustedes que hay diversas variables que tienen que ver significativamente con el trabajo de la universidad. En el informe global de competitividad del año 2015, el Perú se sitúa en el puesto 69 dentro de un conjunto de 140 países, siendo superado, en el caso de América Latina, por Colombia, México y Chile, países miembros del Acuerdo del Pacífico, superando a Uruguay, Brasil, Ecuador y Argentina. Es decir, no estamos tan mal, ¿no? Estamos en el puesto 69, poquito, ¿no? Menos que el 50%. Según el análisis realizado, el Perú muestra mejores rendimientos en el aspecto de desarrollo económico, tales como macroeconomía, mercados financieros, laborales y de bienes, pero debe mejorar significativamente en lo que corresponde a índices de desarrollo, calidad institucional, infraestructura y educación e innovación. De ahí la pertinencia de este seminario, de este congreso, de este encuentro. Sí, tenemos que apurarnos en el desarrollo de nuestros rendimientos universitarios. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 49% de la población de 15 y más años de edad carece de instrucción. El 4.9% de la población de 15 años de edad carece de instrucción. El 22.8% solo tiene educación primaria. En las áreas rurales,
la población sin instrucción alcanza al 11.5% y la que solo tiene primaria al 43.7%. Aquí viene pues la diversidad urbano-rural. Esta situación fomenta la inestabilidad laboral y las bajas remuneraciones. Este es, ¿no?, el diagnóstico de lo que está sucediendo en cuanto a competitividad en nuestro país. Tenemos un gran desafío, que es lo que está sucediendo en el mundo, que se denomina tecnología consciente. Según Jeremy Klein, director ejecutivo del proyecto del Milenio de Naciones Unidas, se plantea la imperiosa necesidad de crear una inteligencia colectiva mundial para afrontar los serios desafíos que nos depara el siglo XXI y nos invita a reflexionar sobre el advenimiento de la era de la tecnología consciente. ¿Qué es esto? Como toda revolución en la historia de la humanidad, desde la agricultura, que fue la primera revolución, hasta la industria y el Internet, la presencia de la tecnología consciente traerá efectos positivos y negativos. En primer lugar, los seres humanos se convertirán en organismos cibernéticos, que son seres conformados por materia orgánica y dispositivos tecnológicos, y tienen por objetivo mejorar las capacidades de su parte orgánica. No sé si ustedes vieron la serie El hombre nuclear. Bueno, eso que era una visión, en fin, ahora se está haciendo realidad. El entorno en que viviremos será más confortable, porque la inteligencia artificial reemplazará a nuestro esfuerzo personal, utilizando solamente el comando de voz para regular la temperatura, la digitación de textos escritos o la traducción de idiomas. Ya las máquinas reemplazarán a esta función humana. Pero, como contraparte, la tecnología consciente nos obligará a enfrentarnos con preguntas fundamentales acerca de la vida, y esto es lo dramático. En primer lugar, la complementación entre lo místico y lo tecnológico. En segundo lugar, la generación de un pensamiento holístico que amalgame la fe y la experiencia. En tercer lugar, la idea de un círculo de retroalimentación entre conciencia y tecnología que avance en busca de una civilización más iluminada, que ayude a armonizar las propuestas y creaciones de diversas culturas del mundo en una nueva civilización global, como lo proclama el ilustre pensador francés Edgar Morin en su libro Los 7 saberes para la educación del futuro. Y ahora me refiero al rol de Alas Peruanas en la senda de estos nuevos desafíos. Alas Peruanas es una respuesta al clamor de la población del interior del país para acceder a los estudios universitarios con criterios de calidad y pertinencia, tanto en su modalidad presencial como en la modalidad a distancia. ¿Sí? Alas Peruanas está en los confines del país, en los últimos rincones de la patria, llevando una educación de calidad. Los cursos de formación profesional a distancia para compatriotas que residen en el extranjero, como una forma vinculada a su patria nativa, para acoger y valorar sus experiencias, pero también para servir a esa patria invisible, como lo llamara Jorge Basadre. En nuestra universidad, el desarrollo de proyectos de investigación con criterios de innovación y transferencia tecnológica, tales como Tulpacancha, Huancavelica, Bolívar, Cajamarca, Mocupe, Lambayeque, Pucallpa y Ucayali. Ahí hay investigación y transferencia tecnológica, y con ello, ¿no?, ayuda social. Y un programa de investigación que es un conjunto de proyectos sobre los cambios climáticos. Estos estudios se adelantaron al planteamiento del Papa Francisco en su encíclica Te alabamos, Señor, donde
se considera en el currículo y en toda la vida como un eje transversal la defensa del planeta, el desarrollo sostenible. En conclusión, y para despedirme, quiero recordar a César Vallejo en su hermoso poema El Perú al pie del orbe. Yo me inscribo como una muestra de valoración a su legado patrio y de compromiso con la cultura universal. Esta mañana podemos glosar a César Vallejo diciendo: a las peruanas, junto al Perú, trabajamos por tu grandeza. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, don Gerardo. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar sus experiencias del ingeniero de computación por la Universidad Autónoma de México y doctor en ciencia de la computación por la Universidad de París, 11, Francia, a don Fernando Gamboa González, con quien venimos ya compartiendo varios años en Virtual Educa. Nos da la oportunidad ahora de recibir también sus experiencias. Fernando, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Creo que ya tardes a todos, a todas. Es para mí un honor, un placer compartir la mesa con tan distinguidos colegas y académicos. Yo quiero platicar el día de hoy de un trabajo que no es personal, es un trabajo que hice con otros colegas de México. ¿Quién era el que cambia? Eso es. Somos una serie de colegas que hicimos este trabajo en el que expresamos un poco la situación que estamos viviendo en educación en general, pero que aplica de manera muy particular a educación superior, en términos de 11 dimensiones de análisis que voy a proponer o que voy a expresar en términos de tensiones, y que creemos que es una buena manera de entender el panorama que estamos viviendo y las dificultades que estamos encontrando para definir cómo deberían de ser estos nuevos espacios educativos, cómo debería de ser su quehacer, qué esperamos de ellos en esta nueva sociedad donde, como ya expresaron los que me antecedieron, ya no somos de producción, ya no somos de productos básicos, sino que somos de servicios y de servicios muy sofisticados. ¿Qué podríamos estar esperando o qué deberíamos de tener de estas instituciones? Ellos son mis colegas, yo participo con ellos y bueno, hoy me toca presentarlo a mí. La siguiente, por favor. Esta es una lámina de principios del siglo pasado. Y me gusta empezar con ella porque muestra lo difícil que es predecir el futuro. Esta es una lámina que se pintó por ahí de los 1910, y el pintor expresa ahí, como pueden ver, así va a ser la educación en el año 2000, y es asombroso para bien y para mal la visión que tuvo esta persona, este pintor. El profesor ahora deposita su conocimiento, no sabemos muy bien cómo, en una máquina que hoy podríamos llamar un servidor, que hoy podríamos llamar un podcast, que hoy podríamos llamar de muchas maneras, y de esta máquina, por unos alambritos, va a llegar ese conocimiento a los estudiantes. Y yo estoy seguro que ustedes, como yo, reconocen en esta imagen mucho de lo que está pasando hoy. También para mal, también en lo que nos estamos equivocando, porque a pesar de que la manera en que el conocimiento es codificado y transmitido es radicalmente diferente, el aula y la manera en cómo vemos la educación no se mueve ni un milímetro. Todos en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas al mismo tiempo. En una tercera lectura, quizá lo que más choca al final de esta imagen es este joven en una clara alusión a que ni modo, no a todos nos toca estudiar, a unos les toca trabajar. Y me gusta empezar con esta imagen por esto, encierra bien muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día. La siguiente, por favor. Estamos viviendo una época, como ya lo aclararon con mucha más sapiencia y precisión los que me precedieron, de ruptura, de cisma en nuestra cultura. La última vez que contendimos con estos cambios fue en la Edad Media. Y es que, de repente, resulta que la economía cambió. Ya no estamos en un desarrollo nacional, estamos en desarrollos globales y ya no competimos solo con las personas que vemos, sino con personas de todo el mundo.
Por supuesto, estamos viviendo en una era en que la tecnología nos cambia todos los días la manera como estamos haciendo las cosas, pero también estamos viviendo en una era donde la cultura y la industria cultural cambió, de modo que los valores ya no son los mismos, y esta manera que teníamos de entender el mundo, de la época de la Ilustración, de la época donde todo era compartimentalizado, de repente el mundo se nos hizo complejo. Y entonces ya no es suficiente ni estudiar ni entender el mundo desde la biología o desde la geografía o desde la física o desde las matemáticas. Los problemas con los que hoy contendemos, los problemas que hoy analizamos, requieren de muchas de estas disciplinas al mismo tiempo. Estamos en una época en que nuestra viabilidad está en peligro. Estamos en una época de abuso hacia el ecosistema, de abuso hacia la manera como estamos viviendo en este planeta, que si no modificamos de manera radical muy pronto, pone en riesgo nuestra permanencia. Y finalmente, lo social también está cambiando porque estamos pasando de lo que era un tejido social al individuo, cada vez más hiperespecializado y cada vez más personalizado, pero también estamos pasando de estados benefactores a estados administradores en un nuevo orden mundial. Todo esto, todos estos cambios ponen entonces en crisis la manera como estamos organizados y, por supuesto, la manera como la educación está llegando a nosotros, y de aquí es de donde nosotros proponemos estas 11 dimensiones. La siguiente, por favor. Cómo estas 11 dimensiones nos pueden permitir, si no predecir, sí ver el camino que tendremos que seguir en las instituciones de educación superior hacia el 2030 y sus posibles escenarios futuribles. La siguiente, por favor. Y aquí empiezo. Primera, tensión. Y por favor, véanlas así. No hay respuestas aquí. Yo espero que nadie haya venido por respuestas. Hay muchas preguntas. Primera, tensión, y esto es lo que se marca en este dibujito, es lo rígido contra lo flexible. ¿Quién dijo, en qué momento establecimos que la mejor manera de aprender es estar 6 horas encerrados en un salón de clase? ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? ¿Quién dijo que la mejor manera de organizar el aprendizaje es por años escolares o por semestres o por turnos? ¿Quién dijo que un curso de 40 horas era la mejor manera de encerrar lo que yo necesito aprender de algo? Bueno, esto tiene su razón de ser en la época de la Revolución Industrial, cuando surgen todas nuestras universidades y donde lo que queremos es maximizar el número de gente a la que queremos llegar, asegurando un mínimo de conocimiento. Hoy deberíamos de preguntarnos, ¿requerimos mantener esa rigidez en la manera como está estructurado nuestro sistema educativo o no? No hay respuestas. Yo no estoy diciendo que la respuesta está de este lado, quiere decir que en cada caso tendremos que empezar a evaluar que tampoco queremos estar en este extremo, sino en qué medida queremos movernos en este eje. La siguiente, por favor. Ya se mencionó mucho. Queremos ambientes estrictamente presenciales a través de lápiz y papel, o queremos migrar a esquemas absolutamente virtuales y tecnologizados. No hay una respuesta única. Existen los dos extremos, los dos polos, y hay muchas posibilidades, muchos grises en medio, que dependiendo de cada situación es lo que cada institución deberá de estarse planteando. Hay cosas que muy fácilmente pueden llevarse al 100% a un esquema de distancia, a un esquema virtual. Hay otras que no lo son tanto. Todo aquello donde hay talleres, todo aquello donde hay manual, todo aquello que requiere de un ejercicio manual supervisado, es menos claro cómo es que lo vamos a ir transitando. Lo que sí es cierto, y otra vez, ya lo dijeron los que me antecedieron, es que tampoco podemos pensar ya en una educación donde todo reside en el lado presencial. No solo es incorrecto pensar que la calidad de este lado, sino que no habrá manera de ofrecer educación a todos los que lo solicitan sin empezar a migrar hacia el otro extremo del eje. La siguiente, por favor. Queremos formaciones perfectamente estructuradas, donde hay qué se ve primero, qué se ve después, en qué orden se ven, qué objetivos tiene cada uno de estos pedacitos para al final generar un perfil de salida, o queremos migrar hacia las trayectorias personalizadas. Yo digo,
En mi universidad, la Nacional Autónoma de México, tenemos ya 22 carreras a distancia. Eso significa que más o menos las 60 asignaturas, 70 asignaturas de cada una de estas carreras está puesta en línea. Esto nos llevaría muy fácilmente a que tengo un abanico de 150 asignaturas, todas dispuestas en línea, tan fácil de acceder a una como de acceder a la otra. ¿Qué nos impide que un alumno, acompañado de un tutor, empiece a generar perfiles específicos para cada persona? Y luego, ¿cómo se evalúa? Y luego, ¿cómo sabemos que eso es de calidad y cómo sabemos que eso es coherente? Estos son los nuevos retos. ¿De qué manera es que yo quiero empezar a ofrecer esta formación? Totalmente planeada, totalmente flexible, o una vez más, ¿en qué punto medio? La siguiente, por favor. Todos queremos que nuestros estudiantes tengan una conciencia local. Todos queremos que aprendan lo que está sucediendo aquí, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras fortalezas y cómo con lo que tenemos aquí podemos hacer más. Pero también sabemos todos que el mundo se nos hizo chiquito y que ahora estamos compitiendo o colaborando con gente que no solo es regional, sino es de todo el mundo. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? ¿Cómo formo yo personas con una conciencia local, pero al mismo tiempo una visión global? Es algo que se repite mucho, que se dice mucho, pero que no está resuelto y que por supuesto no tiene una respuesta única. Una vez más, cada caso merecerá de analizar en qué punto quiere situarse. La siguiente, por favor. ¿Queremos educación homogénea o heterogénea? Durante muchos años, siglos, se ha considerado que lo más importante entre los estudiantes es su edad. Y entonces los de 6 años estudian con los de 6 años, los de 8 con los de 8 y los de 20 con los de 20. ¿Y como por qué es eso? ¿De verdad será nuestra característica más importante? ¿De verdad será eso lo que genera más sinergia, más intercambio, más riqueza entre nosotros? Seguramente no. Sobre todo en un mundo donde ya no podemos pensar que mis estudios que hice entre los 6 y los 25 años son suficientes para toda la vida. Eso ya se acabó, ya no existe, ya no es así. Y esto significa entonces que cada vez más tendremos que contender con grupos y conformaciones donde hay muchas edades y muchos intereses. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos que la gente con mayores habilidades tecnológicas o menores habilidades tecnológicas convivan con gentes que tienen más o menos experiencia en el mundo real? ¿Cuál es el punto medio que interesa a cada institución? La siguiente, por favor. Vivimos en una época de fast food y muchos autores no dudan en llamarla de fast thinking. Entonces, todo tiene que ser rápido, todo lo tenemos que resolver rápido, cada vez tenemos que trabajar más tiempo. Ayer me platicaban que aquí en Perú es normalito empezar el día a las 6 de la mañana y terminarlo a las 6, 7 de la noche. Estamos entrando en dinámicas donde ya no tenemos tiempo para ocio, donde ya no tenemos tiempo para reflexión, donde incluso es mal visto, donde incluso hay una connotación mala a que uno no sea más eficiente y más proficiente y que no busque mejorar y hacer más cada segundo y cada minuto de la vida, porque hay que aprovecharla y hay que ser ganador y hay que lograr cosas y hay que cambiar al mundo y además hay que ser felices. Y como, ¿por qué? O sea, más despacio. ¿Por qué no repensar en esquemas donde el ocio también tenga un lugar, el espacio de la reflexión también tenga un lugar y donde las ideas puedan surgir en otra dinámica? La siguiente, por favor. Queremos escuelas completamente cerradas en Torre de Marfil, donde la academia sea lo importante y donde la excelencia y el rigor sea lo que nos dirijan, o queremos instituciones porosas, abiertas a la sociedad, que resuelvan problemas, que den soluciones no solo a un mundo universitario, sino también a la sociedad civil. ¿Y en qué punto medio queremos situarnos? La siguiente, por favor. Queremos, lo mencioné hace un momento,
cosas disciplinarias, yo quiero ser matemático, físico o biólogo, o quiero una formación multidisciplinaria, y cómo en tiempos acotados yo puedo lograr generar perfiles mucho más complejos, con muchos más retos que los que tenía antes. La siguiente, por favor. Público o privado. Y esta es una gran discusión que tenemos que discutir más. No hay manera, a ver, en el mundo moderno están pasando cosas que deben llamarnos la atención. Por ejemplo, debemos empezar a admitir que la investigación de punta en muchas áreas, la investigación más avanzada, los últimos conocimientos en muchas áreas y cada vez más ya no se dan en las universidades. Es muy costoso. Se están dando en las industrias. También tenemos que aceptar que esta universidad de excelencia en investigación son muy costosas, no pueden ser todas así. La relación entre lo público y lo privado necesita ser más discutido y más desarrollado, y necesitamos encontrar mejores esquemas donde ambas puedan tener los beneficios de estar formando con una calidad pertinente, con una extensión suficiente. La siguiente, por favor. La educación como caja cerrada o como caja abierta. Hoy en día, lo que pasa dentro de un salón, y todos los profesores van a estar de acuerdo conmigo, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, y lo que pasa adentro de un salón de clases se queda adentro del salón de clases. La relación entre el profesor y sus alumnos es hermética. Si de algo somos celosos los profesores, es de qué pasa adentro de nuestro salón de clases. Y eso también necesita ser revisitado. ¿Por qué no puede ser más abierto? ¿Por qué no podemos observar qué pasa adentro? ¿Cómo lo vamos a mejorar si no tenemos acceso a qué está pasando dentro de los salones, si no podemos ver qué sucede ni comparar cómo lo estamos haciendo? La siguiente, por favor. Esta, creo que ya es la última, es: ¿queremos una educación superficial o una educación a profundidad? Y esto no es sencilla la respuesta. Vivimos en un mundo donde, como ya nos explicaron, nos explicó el doctor Rama, se está generando información todo el tiempo, nueva. No solo es nueva información, sino que en muchos casos cancela la que sabíamos antes. ¿Cuánto tiempo debo yo dedicar a que mis alumnos adquieran una información en profundidad? ¿O cuánto quiero yo que se queden en conceptos básicos con las metodologías que les permitan después a ellos seguir adquiriendo lo que necesiten? Es un poco lo que queremos expresar en esta atención. Sin embargo, el quedarnos nada más en lo superficial tampoco es lo mejor, porque uno no puede aprender a resolver problemas sobre la nada. Uno no puede aprender a estudiar sobre la nada. Entonces hay un punto medio donde sí requiero ciertos conocimientos a partir de los cuales después yo pueda seguir desarrollando el resto de mi formación y a lo largo de toda la vida. Creo que es la última, pero no sé. La siguiente, por favor. Eso es. Y eso es lo que les traía. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Agustín Aya de la Torre de la Rosa, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Radboud de Holanda, y que fue presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de nuestro país, que actualmente dirige la Escuela de Gobierno y Planificación y las maestrías de la Universidad Las Peruanas. Agustín, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor rector, distinguidos miembros de la mesa, señoras y señores. Ciertamente, cuando uno se pregunta cuál debe ser la universidad del siglo XXI, cuáles son los retos que tenemos ahora por delante como académicos, como alumnos, como investigadores, vale la pena de alguna manera recurrir a cuál fue el origen de la universidad para darnos cuenta de que esa idea fundacional se ha proyectado permanentemente, no solamente en las sociedades de su momento, sino hacia el futuro. Esta idea del conocimiento universal, de la universitas, nació en la Alta Edad Media, empezó en las escuelas catedralicias, le dio forma un gran
gobernante europeo, Carlomagno, que quiso rescatar para una Europa que salía de la oscuridad medieval una idea que venía del mundo clásico, que era precisamente la del conocimiento, la de la educación, la de entender que no se puede gobernar una sociedad si ésta no se educa. Y por eso es que Carlomagno recurrió a uno de los sabios de la época, al Alcuino de York, y le pidió que organice en su propio palacio en Aquisgrán, allá por el siglo IX, en los inicios de ese siglo, una escuela que recogiese los conocimientos clásicos y que permitiese que su administración y su pueblo, o ese imperio que quería formar, tuviesen conocimiento, tuviesen educación. Y ahí empezó a tomar otra vez fuerza esta vieja idea que había sido abandonada durante largos siglos. Y 3 o 4 siglos después, cuando empiezan a aparecer las primeras universidades, Bolonia, Oxford, Salamanca y otras en Europa, se empiezan a perfilar lo que podríamos llamar ahora los planes de estudios, las primeras formas de organizar el conocimiento que venían ya de la época clásica de Casiodoro, del propio Alcuino de York, cuya propuesta era, y la retomaron estas universidades primeras, justamente la de preparar al hombre en la sociedad y cuando gobernase, en el arte de la elocuencia, en el arte del buen decir, del buen hablar, de saber cómo expresarse, y también que se aproximase al mundo de la ciencia. Y por eso es que se organizó en estas Universitas Magistrorum et Scholarium esto que se llamó el Trivium y el Quadrivium. El Trivium se refería a cómo hablar, cómo saber expresarse, qué cosa debía sistematizarse para que un hombre culto pudiera formular sus ideas. Y por eso que este primer trivium clásico tiene estos componentes, la gramática, que tiene que ver con la lengua, con el locutor, con el habla, las reglas para empezar a entender y asumir una mejor manera de dirigirse a los demás, es decir, consolidar esa relación social a partir de la calidad en la expresión para que las ideas puedan plantearse, que se vinculaba también con la dialéctica, con esa vera docet, es decir, cómo a través de la razón poder acercarse a la verdad, buscar la verdad. Y con la retórica, ahora menoscabada, pero que tenía como idea fuerza el tropus, las figuras, la elegancia para formular una expresión, una idea, una manera de llegar a los demás. Y el quadrivium tenía que ver con la ciencia, con lo que luego sería la ciencia, pero que ya había sido avanzada en la época clásica, había sido olvidada y otra vez tenía que rescatarse. Y por eso que la formaba primero la aritmética, los números, el numerat, la geometría, el estudio de los ángulos, ponderat, saber cómo esto se combinaba, una idea fundamental y básica para las propias construcciones, inclusive para la exploración del universo, y la astronomía, el colit astra, el estudio de las estrellas, el cultivo de los astros, que empezaba a abrirse paso, otra vez saliendo de la oscuridad de las supersticiones. Y finalmente la música, que tenía mucho sentido porque era expresar el tonus, el canto. Y este trivium y este quadrivium fueron los que dieron forma a esta primera síntesis de cómo ir adquiriendo un conocimiento universal que fuese útil para el hombre. Y por eso desde el principio, si uno ve en qué estaban las universidades como idea original, pues en la frontera del conocimiento, recogiendo la universalidad de lo aprendido hasta entonces y lo que venía por descubrirse. Y por tanto, el hombre académico, el investigador, tenía que transmitir esto a sus estudiantes y formar una comunidad para, compenetrándose, avanzar en estos propósitos. Y poco a poco, la universidad en Europa, en el mundo occidental, fue dando forma al nacimiento de dos procesos extraordinarios, el pensamiento humanístico y la ciencia.
El pensamiento humanístico que permitió recoger tradiciones filosóficas, doctrinas, abrir al mundo una nueva forma de entender la vida, y el conocimiento científico que desde el experimento permitió también comprender de mejor manera qué cosa era ese mundo, qué cosa era ese universo, y empezar a trasponer fronteras que antes el hombre no había imaginado. Y esto fue costoso, por cierto, costoso en términos de el aprendizaje, el estudio, la dedicación, los experimentos que tuvieron que hacerse, incluso costoso en vidas humanas para quienes se atrevían a abrir las fronteras de este conocimiento. Ahí están, por ejemplo, los que fundaron las ciencias, Copérnico, Galileo, el gran Giordano Bruno, Kepler o después Newton, Servet. Y estos arriesgaron su propia identidad, su propia existencia frente a un mundo que todavía no tomaba del todo conciencia de qué cosa significaba esta nueva sociedad que se abría desde el Renacimiento. Y varios ofrecieron su vida en ello, o fueron sancionados. Giordano Bruno, por hablar de que el universo iba más allá de la Tierra, del Sol, y que habían varios mundos, acabó quemado. Y lo mismo Servet cuando descubrió la circulación de la sangre. O sus textos y sus estudios fueron sancionados por la poderosa Iglesia de Roma y tuvieron que arrepentirse, aunque murmurando pur si mueve, como Galileo, y estuvieron siglos castigados, ¿no? De Revolutionibus Orbium Celestium estuvo en el índice de libros prohibidos hasta hace unos 20 años, que recién Roma perdonó, felizmente, que tampoco le hicieron mucho caso y la ciencia pudo seguir avanzando, si no estaríamos en otra situación. Pero fíjense lo que significaba el papel del desarrollo del conocimiento impulsado por estas universidades, por estas comunidades. ¿Y en qué están las universidades ahora? Las universidades que entienden que este papel, que esta dimensión es la que les corresponde, pues en las fronteras del conocimiento. Hace poco salió la noticia, por ejemplo, de que el Instituto Tecnológico de la Florida, una importante universidad norteamericana, había contratado a Buzz Aldrin, el astronauta que acompañó a Armstrong cuando descendió en la Luna, el segundo hombre que pisó la Luna, para que trabaje con ellos el programa de colonización de Marte que piensan tener listo para el año 2040. A todo esto, Aldrin tiene 84 años. Claro, aquí en el Perú no se le podría contratar porque hay una ley que prohíbe, ¿no?, que los profesores sigan enseñando después de los 70 años. Una cosa absurda, nos vamos a perder además traerlo o invitar a premios Nobel, incluso a los nuestros, que ya pasaron los 70 años. Aquí está prohibido. ¿Por qué? Porque el señor está en plena actividad, pero además miren lo que eso significa, que esa universidad va a relacionar con este importante proceso de investigación, entre otros, pero que es de vanguardia, el conjunto de sus investigaciones en esas ramas, que seguramente va a articular a una serie de especialidades, porque no es obviamente algo que se sepa cómo colonizar otro planeta. Van a tener que empezar a investigar y a descubrir cómo esto se hace. Hay, por supuesto, avances muy interesantes, pero miren la preocupación en la cual se encuentra un centro universitario de avanzada. ¿O en qué anda Cambridge, por ejemplo? Pues en las investigaciones de Stephen Hawking sobre las dimensiones del universo, sobre las vinculaciones entre el espacio y el tiempo, que ahora los científicos nos han enseñado que ya no son variables absolutas, sino que se condicionan, se doblan, se retrasan, algo que era imposible de imaginar antes, y están imaginando, investigando, explorando ese universo, y han descubierto que resulta que el 95% de lo que creíamos era una materia relativamente conocida en los últimos siglos que compone el cosmos, pues es algo que se desconoce, la materia oscura, y que todo lo que se había investigado como la materia más o menos normal o conocida, digámoslo así, es apenas el 5%, y sobre lo otro no se sabe todavía qué es exactamente, pero hay que empezar a investigarlo para saber exactamente, o por lo menos entender mejor en qué mundo nos movemos, en qué cosmos nos movemos, en qué universo estamos. Y esas investigaciones son las que permiten
que ahora podamos, por lo menos, percatarnos de algo tan asombroso que vemos la luz del pasado de 13.400 millones de años, luz de antigüedad. Y en este presente vemos ese pasado que rompe la imaginación o la capacidad de entendimiento, pero estamos en eso. Y esto es un trabajo de la universidad, un trabajo que nace de la preocupación de científicos de ese nivel, de esa envergadura, que tienen que tener la libertad absoluta para poder realizar esas investigaciones. Y así se ha avanzado, o así está la universidad en el mundo en estos temas. En las neurociencias, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la física de partículas y todo aquello que, como decía hace un momento el maestro Aizanoa, va cambiando inclusive la propia característica del hombre. El siglo pasado, un importante sociólogo norteamericano adscrito al Departamento de Estado, escribió en los años 90 un libro que causó bastante impacto, que se llamaba El fin de la historia y el último hombre a raíz de la caída del mundo soviético. Luego corrigió un poco sus apreciaciones políticas, en fin. Pero este mismo investigador, que sigue vinculado, por supuesto, y es un consultor del gobierno norteamericano muy importante, escribió hace no mucho otro texto que habla del fin del hombre. Ya no de la forma de organizar económica, políticamente las sociedades del siglo pasado, sino del fin del hombre como ser humano tal como lo conocemos en los últimos 3.200.000 años de evolución natural. ¿Por qué? Porque es tal la cantidad de artilugios que ahora se van incorporando al cuerpo humano que estamos paulatinamente dejar de ser los humanos anteriores. Y va a haber un momento en que ya todos los órganos de una persona podrán ser reemplazados por órganos artificiales. Por lo tanto, ese ser humano va a ser distinto y todos los retos que ellos significan para la sociedad no los podemos todavía medir, pero los tenemos que ir ya de alguna manera vislumbrando y trabajando. Pero ese es el futuro de la sociedad del conocimiento, con estos nuevos seres humanos. La NASA ahora mismo, en concordancia con varios investigadores de varias universidades, en particular de California, tiene un programa donde está buscando explorar la inserción de nanochips en el cerebro humano para que una vastísima cantidad de información que ahora la tenemos que aprender sea insertada en el cerebro de cada individuo. Y eso lo tienen programado con pautas donde señalan que dentro de unos 40 o 50 años, en la segunda mitad de este siglo, va a ser ya eso posible de realizar. Por lo tanto, miren el nivel del reto frente al cual nos encontramos. Y eso significa entonces que la universidad tiene que estar en ello. Y esto en el campo de las ciencias, pero no solo en ellas, en el campo de las ciencias sociales, de la economía, de la administración, de las humanidades. Es evidente también que desde hace 60 o 70 años en particular, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la formación de las Naciones Unidas y la extensión de una democratización del conocimiento, de las formas de gobierno, que es uno de los factores de la globalización actual, los retos para la universidad de participar en cómo los hombres se administran mejor para convivir civilizadamente y en paz de manera tal que puedan desarrollar sus potencialidades, son también un elemento de la agenda de la universidad. Y por eso que la enseñanza de la economía, que la enseñanza de las ciencias sociales, del derecho, de la administración, del mercadeo, están en función de ello cada vez más y no pueden alejarse de los avances científicos, sobre todo de lo que nos permiten este acceso a la información. Entonces, volviendo al punto inicial, ¿dónde está la universidad? ¿Dónde empieza la andadura de este siglo XXI? Yo diría que retomando las pautas del viejo trivium y del viejo quadrivium, actualizándolas. ¿Dónde está el trivium de la gramática, la dialéctica, de la retórica? Pues ahora en las tecnologías de la información. No es que, con esto hay que tener cuidado, que dejemos de lado la necesidad de saber cómo hablar, cómo expresarnos. Al contrario, tenemos ahí una vasta tradición
y lo que hay que hacer es partir de ese principio para expresarnos bien y utilizar bien, de la mejor forma posible, estas tecnologías de la información. Y si Gutenberg revolucionó el siglo XV con la aparición de la imprenta y abrió una nueva era, pues lo mismo está sucediendo con las redes, con Internet y con todas estas nuevas tecnologías. Internet en la práctica es la expresión y la prolongación de ese antiguo trivium y constituye ahora la manera como uno puede intercomunicarse, solo que en una dimensión universal, en tiempo real y simultáneo. Y este reto, por cierto, es elemental. No podemos ahora pensar en educar si es que no se piensa en esa dimensión. Y así como decía nuestro colega de la Universidad de México, que las asignaturas están ya en 20 carreras ahí en Internet, pues las principales universidades en la región, en Europa, en el mundo, andan en eso. Por lo tanto, el conocimiento se ha universalizado y por ello es imposible pensar en la educación si es que no se piensa en esta virtualización. Incluso me atrevería a decir que ya no hay diferencia entre la educación presencial y la educación virtual. Quien está en la educación presencial es evidente que tiene que recurrir cada vez más en su forma cotidiana de estudiar, de aprender, a lo virtual, porque ahí está abierto este acceso a la Biblioteca Universal, que tiene libros, que tiene conferencias, que tiene versiones de los autores, que tiene cursos de todas las universidades importantes en el mundo ahí colgados. Y por lo tanto, un alumno que quiera estar al tanto, o un profesor más aún, por obligación, pues tiene que estar en ello, tiene que saber, y ya no hay excusa para no suponer que no sabe, no conoce lo que se enseñan en otras universidades. Por eso que estamos en esta nueva situación, en esta prolongación, en esta innovación tecnológica del antiguo trivium. Y diría que el quadrivium también, ¿en qué anda? Tenemos, por supuesto, los campos que nos abrieron las ciencias, pero ahora esas han trascendido y han avanzado mucho más allá. Y estamos conociendo los confines del universo. Estamos en una astronomía que ahora nos permite explorar temas que antes no entendíamos, incluso sobre nuestras propias dimensiones, sobre dónde nos ubicamos, y la exploración ahí parece no tener fronteras y todos los días nos enteramos de algo nuevo. ¿Qué cosa es desde la física de partículas o el estudio de los neutrinos, o saber que esta luz de 13.400 millones de años la seguimos investigando y puede ir todavía más allá para entender los orígenes del universo? En eso se está, y por lo tanto ahí también este nuevo quadrivium nos abre una dimensión donde el propio ser humano acaba por transformarse con el avance de las neurociencias, con el avance de la medicina. Quiero terminar entonces estas breves ideas señalando que ese es el reto de la universidad. Ese es el reto que nosotros tenemos aquí y en todos lados, y que tenemos que contribuir con el mayor esfuerzo y la mayor dedicación posible para poder acceder a una sociedad del conocimiento que ya no es parcial, que no está aislada, que es una sociedad del conocimiento universal. Y eso es una exigencia para todos. No existen fronteras del conocimiento, y más aún nosotros lo sabemos porque lo tenemos a la mano. Basta con abrir una computadora y tener esa información, y esa información la tenemos que asimilar, la tenemos que trabajar y con ella contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Agustín. Hemos concluido las exposiciones y, si ustedes lo permiten, vamos a dar pase a unas 4 preguntas a fin de que sus inquietudes también puedan ser disipadas. Por favor, si desean hacer alguna pregunta, ¿y para qué expositor? Por favor, pásele el micrófono a nuestro distinguido visitante. Eso te hace bien, vas a terminar flaco. Por favor. Buenas tardes. Una pregunta para el profesor Fernando Gamboa. Fernando,
cuando comenzó tu presentación, vi que era un equipo de 5 personas. Según los nombres vi que eran 4 chicas y un chico. Bendito eres entre todas las mujeres. ¿A qué se debe ese fenómeno? Que fueron 4 mujeres que te acompañaron en el trabajo. Es muy sencillo. Toda mi vida he sido muy afortunado. No, es un privilegio trabajar. Es cierto que son 4 chicas, pero son magníficas investigadoras en el tema de educación y tecnología. Los nombres de Alma Herrera, Guadalupe Vadillo, Benilde García o Ana María Bañuelos, estoy seguro que a muchos de ustedes suena. Haber trabajado con ellas fue un privilegio. Una congresista de República Dominicana, en una exposición en Washington, nos decía: si quieres asegurar que el trabajo vaya bien, contrata a una mujer. Otra pregunta, por favor. ¿Alguien que desea hacer otra pregunta? La dama, por favor. Sí, bueno, primero contenta de estar acá y bienvenidos a todos los que vienen de fuera. Yo estuve el año pasado en Argentina, justo en un evento también de la OEI, donde había varios países y varias propuestas de nuestros países para mejorar la calidad de la educación. En el tema de tecnologías es todo un reto. Yo estudié tecnologías desde 1980, cuando salí del colegio. No tenía trabajo porque yo era mujer y eso era un aspecto que durante casi 10 o 15 años quizás se ha ido cambiando. El tema es que la inclusión de la tecnología en la tecnología de la mujer es un reto que también creo que se tiene que tomar en cuenta. Yo lo manifesté el año pasado en Argentina y ahora lo hago acá, porque creo que esos paradigmas que han hablado mucho ahora en la mañana también tiene que ver con la presencia de la mujer en la tecnología. Todavía tenemos que cambiar nosotros, cambiar los que estamos ahora en la nueva generación, ¿no?, de chicos de las universidades. Las oportunidades tienen que llegar para todos. Y sobre todo también, ¿qué se está haciendo en el tema de emprendimiento y en el tema de desarrollo humano? Que son 2 temas también pilares para que podamos usar de buena manera la tecnología para una mejor generación, ¿no? Muchas gracias. Nuestro distinguido maestro Claudio Rama va a ser quien dará sus comentarios. Muy corto. Hace algunos años cuando estábamos en la UNESCO, hicimos algunos estudios sobre la mujer en la educación superior. Y en aquel momento, 2002, 2003, hicimos un relevamiento de estudios en cada uno de los países de la región para ver cuál era la situación. Y es claro que había un inicio de una feminización. En aquel momento la feminización era más o menos que en el 98 había empezado a ser mayoría la mujer en la educación superior y solo para el 2003, solo en Bolivia y en Perú, la mujer no era todavía mayoría en la educación superior. Y tenía que ver con algunos paradigmas y algunas visiones masculinas y algunos niveles de rechazo y de no reconocimiento. Hoy tenemos una cobertura de educación superior de 63% de las mujeres y un perfil de salida de cerca del 69%. Y de alguna forma tiene que ver, por un escenario muy complejo, que la mujer inclusive recibe más incremento salarial que cuando se gradúa que el hombre. Las mujeres tienen menos salarios que los hombres cuando están en la educación media, pero cuando se gradúan los hombres y la mujer tiene un poco más de aumento que del hombre. Igual todavía el hombre está por arriba. Pero yo ahí me haría una pregunta que también es esta: ¿hasta dónde la feminización de la matrícula va a continuar? Digamos, esto va a tener un impacto social, que cada vez las mujeres empiezan a no tener la posibilidad de casarse con un hombre que sea profesional.
porque en la tasa de egreso profesional son más las mujeres que los hombres. Todavía el volumen de profesionales hombres es mayor que el volumen de profesionales mujeres, pero se calcula para el año 2022 va a haber más mujeres profesionales en total que hombres. Y de alguna forma los temas van a empezar a tener otro impacto. Yo digo, para terminar rápido, así como había una desigualdad y una inequidad del tema de la mujer, que hoy ya no es, al menos en el grado, sí en las maestrías y doctorado, y sí también en los cargos, hoy deberíamos tener políticas también de equidad para los hombres. O sea, así como hay que tener políticas de equidad para las personas con discapacidad, para las personas inmigrantes, para las personas privadas de la libertad, nos está pasando que los hombres son los que no están ingresando en la educación superior y son oportunidades que pierde la sociedad y también pierden las universidades. De alguna forma, creo que la construcción de la igualdad es la igualdad de todo. Y no creo que sea también en el largo plazo positivo que de alguna forma mantengamos una desigualdad, que ha sido, por suerte, solucionada la de las mujeres, pero hoy yo lo veo desde muchos de mis colegas que no están siguiendo estudiando. Y creo que aquí hay que construir una sociedad democrática para todos, hombres, mujeres, personas de las diversas razas y sexos, personas de todas las situaciones. Creo que hubo la señal de alguien que quería también preguntar. ¿Ya no? Ya se convenció, ya se convenció. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Pues les agradecemos. ¿Allá? Por favor, el joven. Buenas tardes, les agradezco los conocimientos que nos han podido aportar y nos vamos con una gratificación muy grande a todos los exponentes. Tenía una pregunta más que nada relacionado a algunos temas de las exposiciones. Era acerca de, en alusión a la figura, el dibujo, inclusive del pintor, ¿no? De la transferencia de conocimientos a partir de unos cables. Me imaginaba yo que podía haber más bien oportunidades, experiencias o perspectivas de poder realizar a través, claro, ya no cable, sino virtual, y entonces poderlo hacerlo sin necesidad de los cables, como por ejemplo, quería saber si alguna experiencia de los países vecinos que nos acompañan o las perspectivas aquí en el Perú de que se desarrolle programas de capacitación, módulos de repente, o algunas clases practicadas por algunos docentes a partir del aprendizaje virtual a través del móvil, ¿no? Porque ya solamente ya no se debe hablar solamente de trabajo con el microcomputador o el laptop, sino a través del mobile learning, ¿no? Learning que está actualmente en boga y probablemente se pueda dar una mayor utilidad, ya que en los transportes, en los tránsitos que estamos haciendo de un lado a otro, siempre estamos los niños y los jóvenes y los adultos también, estamos con el móvil que podría ser utilizado bien para certificaciones, programas de capacitación, perfeccionamiento para docentes o de repente para clases o microprácticas o microtareas a los niños, lecturas en los móviles para poder utilizarlo y sería una recomendación buena para todos los maestros que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Fernando, te pedimos contestar esta interrogante. Con mucho gusto, estoy seguro que Jack en un momento va a poder hablar más de todo esto. El móvil, apareció, ya al final. El móvil, durante muchos años se estuvo diciendo, ahora sí, este año el móvil va a explotar en educación, y ahora sí, este año el móvil va a explotar en educación. Y pasaban los años, y pasaban los años, y pasaban los años, y no acababa de llegar. Y esto se resolvió un poco por dos cosas. Por una parte, nacen estos smartphones, ¿no? 2008, 2009, con una experiencia de uso mucho más amable, que permiten realizar más tareas, pero por otro lado también se entendió mejor qué cosas podían hacer dentro de educación y qué cosas no. Y entonces hoy tenemos una idea más clara
de qué sí podemos pedirle a un teléfono, qué sí podemos pedirle en su movilidad y en sus pantallas reducidas, y qué cosas es mejor hacer en una tableta y qué cosas es mejor hacer en una computadora. Entonces, el ecosistema digital se amplió. Hoy tenemos una vida en varias pantallas, donde el papel del celular como un medio de compilar información, por ejemplo, de tener algunas lecturas cortas o algunos videos cortos, etcétera, ha sido más claro, y en ese sentido ha ido ganando terreno en muchas experiencias. Yo estoy seguro que en todas las universidades que estamos aquí y en muchas que ustedes representan, ya hay muchos proyectos que integran teléfonos celulares. Ya no es un problema de si hay que usarlo o no, es más bien una cuestión de cómo lo estamos usando. Pero sí me gustaría recalcar eso. Fue más tarde de lo que pensábamos. El uso masivo del teléfono de educación apenas está empezando a crecer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar muy pronto a la última conferencia y luego estaremos con ustedes en la clausura, no sin antes agradecer su presencia en esta reunión. Y de los temas que se han tocado, a la Universidad de las Peruanas, con el crecimiento le ha ido muy bien. 1996, 700 estudiantes, 2015 ha registrado nuestra matrícula 108,000 estudiantes. Gracias por la confianza.